Bien, buenas noches para todos. Buenas noches, mis estimados. Les saluda Héctor Indalecio Rodríguez, profesor titular del curso. Yo creo que no tengo habilitado, ahora sí. Buenas noches, les decía, para todas, para todos. Les saludo cordialmente esta noche de 23 de octubre de 2023. Esta es nuestra clase de Derecho Romano que corresponde a la sección G del segundo semestre de la carrera de abogado y notario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sean bienvenidos a esta aula de estudios. Estamos, se acuerdan ustedes, ya tenemos un abono hecho para el contenido de lo que va a ser nuestro examen final, que todavía no está pactado cuándo será, pero nosotros por lo menos las cuestiones relativas a los bienes sí ya las vimos. Y en ese punto creo que es en el que nos encontramos ahorita. Estamos en lo relacionado con los bienes. Recuerdo que la última clase, salvo que ustedes me corrijan, me quedé en el disfrute de las cosas. Creo que habíamos quedado por ahí. Les voy a mostrar mi pantalla y ya nos ponemos de acuerdo. Licenciada, tiene apagado su micrófono. Dios mío, pues solamente les estaba, muchas gracias por la observación, mi distinguida dama, muy fina. Estábamos entonces en nuestros actos de disposición aquí. Les decía que esto fue lo último que habíamos visto, los actos, por eso estaba pasando esta pantalla, recordando que los actos de disposición intervivos o mortis causa únicamente tienen ocasión respecto a los actos de disposición jurídica. Y que para mí, que aquí era donde nos habíamos quedado, porque habíamos exhibido ya el contenido de cuáles son los actos estos, que si surten efectos inmediatamente, se les llama actos intervivos, y que si sus efectos se producen luego de la muerte del disponente, entonces los actos son denominados mortis causa. Eso por ahí estimo que íbamos y nos quedamos en esto, en examinar lo relativo a qué son los frutos. Y el disfrute de las cosas es lo que tiene que ver con los frutos efectivamente. Por aquí vamos a empezar son apenas un par de
conceptos de esto relativo al disfrute de las cosas. Y luego vamos a empezar a ver hoy mismo el tema relacionado con tendríamos que, respecto al disfrute de las cosas, son actos que la persona tiene y que consisten en disponer o consumir los frutos que produce una cosa sin alterar la cosa misma. Eso es lo que uno hace cuando disfruta las cosas, está disponiendo, está consumiendo, pero los frutos. Pues recuerdan cuando vimos que era esta situación de los frutos, dijimos que eran los que se producen sin alterar la cosa misma, los frutos que naturalmente produce un bien, como pasa con el caso de los huertos o como pasaba con las crías del ganado, pero sin alterar. ¿Puede uno consumir esos frutos? Los frutos que produce una cosa, pero sin alterar la cosa misma. Entonces, habría que ir a la definición de qué son los frutos. Para quedar claros que se llaman frutos a los rendimientos periódicos a que ordinariamente se destina una cosa, como las crías del ganado o los frutos de una huerta. Permítanme un segundito que creo que alguien quiere hacer acto de ingreso. Ahí está. Entonces, decíamos, yo ahorita que lo estoy examinando o que paso esta pantalla, me acuerdo como que esto ya lo habíamos visto, pero de todas maneras son un par de diapositivas nada más, no quita nada que las veamos en este momento. Entonces decíamos esto ahora que se llaman frutos a los rendimientos periódicos a los que ordinariamente se destina una cosa, como las crías del ganado o los frutos de una huerta. Eso lo entendemos perfectamente. Y entonces podemos decir que, no obstante, no son frutos el precio que puede obtener el propietario por la enajenación o consumición de una cosa. Porque cuando alguien vende su propiedad, no es que ahí haya hecho que eso sea un fruto, o que lo que él obtenga sea, esa utilidad que él obtenga sea denominada fruto, porque lo que hizo ahí fue un acto de disposición, pero que de una vez terminó con la propiedad, por ejemplo, y eso ya vimos en la clase anterior, que son actos de disposición jurídica total. Tampoco son frutos los intereses que se perciben por un dinero prestado. Fíjate, no son frutos los intereses que se producen por un dinero prestado. Tienen una concepción diferente según el derecho romano, y porque el dinero en realidad no se reproduce por sí mismo. Esa es la situación. El dinero tú únicamente lo que puedes hacer es gastarlo, o en este caso, cuando la gente, las personas por el desarrollo de la sociedad, por que el dinero es un instrumento, un bien fetiche, ingenió el ser humano que podía facilitárselo a su prójimo a cambio de obtener una ganancia, pero el dinero por sí mismo no produce más dinero. Tú puedes tener ahí un amasijo de billetes y porque los mezcles y los revuelvas, de todas maneras, los vas a contar y van a seguir siendo los mismos. Lo que pasa es que hay ahí una intervención de del ser humano en darle un valor que naturalmente el objeto no tiene, y por eso es que pueden obtener una ganancia, pero eso es otra cosa. Por eso es que los intereses del dinero no se consideran frutos porque no son producidos por la cosa misma. El valor que tiene el dinero o los intereses que pueden producir derivan de
su valor subjetivo, digamos, o fetiche que le ha puesto el ser humano a ese bien. Como lo mismo que pasa, por ejemplo, con las imágenes de carácter religioso, que digamos, estos por sí mismos son objetos, pero ya el ser humano les pone un valor, les transmite un valor que por sí mismo el objeto no tiene. Ya es una cuestión del ser humano y de la sociedad manejarlo de esa forma, pero por sí mismo el dinero entonces no produce como el ganado o las frutas, las huertas. Aclarado eso, entonces ya tenemos, lo que sí viene en el examen es qué son los frutos. Eso hay que saberlo, que los frutos son los rendimientos periódicos a los que ordinariamente se destina una cosa, y ahí está la definición del concepto. Eso es a puro tubo una pregunta que en los derechos reales se hace. Bueno, pasemos a cómo se dividen esos frutos, porque los frutos pueden ser naturales cuando se producen por un proceso natural, con o sin intervención del trabajo humano, como sucede con las crías o con las cosechas. Son o se denominan frutos naturales. Y cuando son civiles, sabe, aquí al revés me está saliendo todo, mira, se llaman civiles a las rentas que produce la cesión temporal del aprovechamiento de una cosa, que era lo que te decía, como el dinero que se obtiene por ceder el uso de una vivienda, no del dinero, date cuenta, de una vivienda, porque eso es, ahí sí hay un fruto civil. Cuando una casa, una vivienda, un esclavo, un automóvil, en nuestro tiempo sería un automóvil, ¿verdad? O cualquier otro bien se rinda, ahí hay un aprovechamiento del bien, que es lícito y es entonces denominado un fruto civil, producido porque la propiedad de la persona está siendo cedida temporalmente a cambio de de esa contraprestación, que en este caso se denomina un fruto civil. Las rentas que produce entonces la cesión temporal. Esa cesión, pues, es a lo que nosotros le llamaríamos en un contrato un arrendamiento o una cesión a tiempo, a plazo de X, o así sería, bueno, a título oneroso. Entonces ahí tendríamos las dos definiciones de los frutos naturales y los frutos que se llaman civiles. Y con y ahí tendríamos lo relacionado a la clasificación de los bienes y y a esas características que hemos visto sobre lo que las cosas o los bienes producen. Hoy entonces vamos a pasar a otro tema que es bien importante y que tiene una relación intrínseca con el derecho civil, porque es el derecho civil el que regula la propiedad, el que concibe la propiedad, es decir, quien le da su denominación, su concepción de qué es la propiedad, es el derecho civil. Y recordad que nosotros en nuestro curso de Derecho Romano, básicamente lo que se enseña como derecho civil es el Ius Civili, que precisamente es el que contiene todas las instituciones del derecho civil nuestro, el de ahora. Por supuesto, el derecho romano era más que el Ius Civili, porque habían acciones de carácter criminal, de carácter político, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesa para el conocimiento de las instituciones, que ya vimos las procesales en los puntos anteriores al segundo parcial, y ahora estamos conociendo
las instituciones sustantivas del derecho, esas nosotros las comprendemos a través de el Ius Civili, o el Ius Civile, que contiene todo esto que ahora nosotros llamamos derecho civil, o derecho privado, o derecho común. Esas denominaciones siempre se le han dado al derecho civil, el que viene del derecho romano, tanto que para nosotros los estados, las sociedades que fuimos afectadas por la conquista romana, por la herencia romana y griega, que son las civilizaciones de Occidente, muchas tenemos, con excepción de los Estados Unidos y de Canadá, nosotros tenemos esa herencia del ius civil, del derecho civil. Es el derecho más parecido a lo que tenía el pueblo romano después de que se diera esa decisión en el siglo I, y sabemos nosotros bien que termina el Imperio Romano afectado, eso sí, también en sus concepciones jurídicas, muy afectado, y se mezcla con el derecho bizantino en el siglo I, y ahí para adelante tira que todo lo que conquistó Roma, que Roma en realidad fue parte de tal vez la provincia más importante de Roma, fue Hispania, que esa es la explicación que nos da a nosotros el hecho de que nos tengamos Hispania, es lo que posteriormente en la península ibérica iba a ser España, y que nos da a nosotros todo esta herencia que tenemos. La propiedad, entonces, es una institución del derecho civil importantísima y que está contenida, como no, en nuestro código. Nosotros ahora vamos a ver dentro del concepto de propiedad cómo era la adquisición de la propiedad. Recordar que vamos a hacer siempre un ejercicio para saber que lo que estamos diciendo es verdad, porque aquí tenía yo el decreto ley 106. Este decreto ley 106 ya todos sabemos que es el Código Civil de Guatemala. Y en el artículo 464 vamos a encontrar una definición del contenido de la propiedad, cómo se define en Guatemala. Mira, este es el título segundo del Código Civil, la propiedad. Y así se define, que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes. Es interesante que no diga de las cosas, ¿verdad? Porque ya son bienes, recordando lo que el derecho romano nos enseñó, que en tanto las cosas son de apropiación personal, entonces adquiera la denominación de bienes. Por eso cuando se habla de propiedad, aquí ya se define como el derecho de gozar y disponer de los bienes, pero fíjate, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Porque claro que la propiedad puede ser privada, pero tiene sus limitaciones. Y hay una serie de limitaciones en el derecho civil que se deben atender para que la vida entre particulares pueda ser llevadera, socialmente correcta y satisfactoria. Entonces, de esa manera se evitaría, comprendiendo eso, se evitaría. ¿Dónde me quedó mi presentación? Aquí está. Entonces estamos aquí, ¿verdad, jóvenes? La propiedad. Vamos a ver, ya entendido lo que miremos cómo es que se define entonces la propiedad en el derecho romano. Y así se dice que la propiedad sobre una cosa es un derecho que se adquiere de conformidad con el ordenamiento jurídico. También sabemos que en el ordenamiento jurídico guatemalteco vamos a encontrar formas de adquirir la propiedad.
En su oportunidad las vamos a delimitar bien, pero yo les hablaba el otro día de que había formas originarias y modos derivados. O así es, modos originarios y modos derivados de adquirir la propiedad. Y creo que quedamos en ese momento bien entendidos de que esos modos originarios eran porque nadie más había sido propietario antes. Y luego los modos derivados pues son los que vienen cuando la persona pasa a ser propietario, pero porque alguien previamente ha tenido propiedad sobre ese bien que hoy adquiere a cualquier título, por donación, por compra, por cesión de derechos, por herencia. Entonces, aquí es la cuestión importante, que nadie se hace propietario por la sola declaración de que una cosa es suya. Debe haber un origen de la propiedad. Esto lo enseña de una manera interesante el derecho romano, y ya es bien importante que diferentes serían nuestras sociedades si todas las personas comprendieran esta oración, que nadie se hace propietario de un bien por la sola declaración de que una cosa es suya. Muchas personas, nosotros sabemos, en nuestros países tercermundistas, reclaman propiedad sobre bienes de los cuales de forma arbitraria pasan a ocupar y se autodeclaran propietarios. Vamos a ver qué nos enseña también el derecho romano. ¿Quién entonces es propietario? El que es propietario tiene que demostrar una causa o un acto reconocido por el ordenamiento jurídico por medio del cual adquirió la propiedad. Esa sería la condición para poder ser ¿verdad? Porque si uno adquiere la propiedad, tiene que haber existido una causa o un acto. Vamos a ver en dónde está ese acto que haya sido reconocido jurídicamente. La propiedad civil, entonces, en el derecho romano, se puede adquirir a título universal cuando una persona sucede en la titularidad del patrimonio a otra, como pasa con los herederos, ¿verdad? En ese caso todos comprendemos que la heredera universal sucede al causante y se hace propietario de todos los bienes del causante o del autor de una herencia. Y ahí, entonces, el acto, la causa que le dio propiedad a un heredero es precisamente la sucesión hereditaria. Vamos a seguir viendo, voy a cambiar de pantalla, pero les recuerdo que si es necesario que me detenga un poco más en las pantallas, en nuestras diapositivas, me digan con toda confianza, por supuesto que yo les voy a dar unos minutos o ustedes me dicen, mire, se me pasó tal pantalla, pues la regresamos y le toman ahí su foto o su captura de pantalla, no sé cómo se llame eso, pero con mucho gusto. Vamos a cambiar. Entonces, también se puede adquirir a título particular, estamos hablando de qué, de la propiedad civil, que también se puede adquirir a título particular. ¿Cuándo? Por virtud de actos concretos, que se llaman modos de adquirir la propiedad. Era a lo que previamente les había comentado, los modos de adquirir la propiedad. Esos es cuando la persona adquiere a título particular. Vamos entonces a ver cuáles serían, la lógica, esos modos de adquirir la propiedad. Así tendríamos esta clasificación, ¿verdad? Más común y se utiliza en muchas legislaciones. La nuestra no es una excepción. Y es usada así, modos originarios y modos derivados o derivativos, así lo puse porque así aparece en varios textos, modos derivativos de la adquisición de la propiedad, pero modos derivados está bien.
Entonces, veamos cuáles serían cada uno de estos. Son entonces los modos originarios, aquellos actos en los que no interviene un propietario que enajene su propiedad. Ahí está bien puesto enajena, ¿verdad? Porque por cualquier título le estuviera transmitiendo la propiedad a este. Entonces, es el caso, como puede ser nosotros que estuvimos hablando de los bienes sin dueño, los bienes, ¿se acuerdan ustedes de esos, de las cosas sin dominio, de las cosas, de los bienes sin dueño? Pues así como pasa el ejemplo de los animales salvajes, que el cazador los caza, pues es de él. Ahí andaban. Él tiene derecho a hacerse, o un animal salvaje, un caballo que es alazado y después domesticado por la persona. Ese era un caballo salvaje y así lo ha agarrado. Sería un modo originario de adquirir la propiedad. Lo importante es que en el modo originario no interviene un propietario previo, digámoslo así, que haya vendido o que haya cedido o que haya heredado o que haya donado su propiedad a esta persona. En cambio, en los modos derivativos o derivados, sí interviene un propietario, digamos, previo, que enajena o transfiere su propiedad a otro, como pasa cuando existe una compraventa, una donación, una cesión de derechos de un terreno, cualquiera de esos modos de transmisión de la propiedad. Pero el ejemplo más clásico sería el de vender, ¿verdad? A cambio de un precio se da un terreno y entonces una venta. Sería un modo derivado. Aquí tenemos entonces ya la primera clasificación. Los modos originarios son aquellos en los que no interviene un propietario previo que venda, que vamos a utilizar la palabrita mágica esa, enajene su propiedad. Y los modos derivados, en esos sí interviene un propietario previo que ha vendido, que ha transferido, que ha enajenado, perdón, su propiedad. Dicho esto, vamos a cambiar. Y esa clasificación para el derecho romano se dice por los que estudiosos del derecho romano que no resultaba muy apropiada, porque en el derecho romano la propiedad es un derecho que se adquiere y no un derecho que se transmite o se transfiere. Eso era en el derecho romano muy evidente. Nosotros sí conocemos que ahora el derecho de propiedad, como te digo, a través de las instituciones de la cesión de derechos, de la donación inter vivos, de la venta, se transfiere la propiedad. Pero para el derecho romano, esa situación de que se pudiera transmitir la propiedad no se podía transmitir, solamente se podía adquirir, y entonces ahí era un punto técnico en el que no se ponía énfasis, pero lo digo por una explicación. En el derecho actual, nosotros en nuestro derecho civil tenemos esos modos originarios y modos derivados. Porque la explicación está aquí en que hay ciertos modos de adquirir que exigen la presencia o la voluntad de un enajenante, pero no es el enajenante que el enajenante transfiera su derecho en el derecho romano, sino que renuncia a la propiedad para que el otro la adquiriera. Era una cuestión puramente técnica, pues le daban más vueltas al asunto, ¿verdad? La persona que en el derecho romano era propietaria y quería hacerse de una, bueno, ya no le interesaba tener un terreno y quería sacar una pasta de eso, entonces lo que hacía era renunciar, entre comillas, a la propiedad, y el otro, el que para nosotros iba a ser o sería en la actualidad el comprador, él la iba a adquirir. ¿Sí?
luego de que su propietario la hubiera renunciado. Por eso es preferible para el derecho romano, por esta explicación, clasificar los modos de adquirir en otras categorías. Así, el derecho romano los clasificó en estas categorías, mira tú, actos de atribución formal y actos de apropiación posesoria le pusieron. Y eso era lo que iba a dar origen a unas formas muy particulares que todavía nuestra legislación tiene como instituciones a través de las cuales la propiedad se adquiere, y entre ellos a través de la posesión sobre todo, porque la posesión va a ser una forma que combinada con el tiempo va a permitir a las personas adquirir propiedad sobre un bien que antes solo poseían. Lo vamos a ver después. Pero en el derecho romano entonces se clasifican los modos de adquirir en actos de atribución formal y actos de apropiación posesoria que van a coincidir en la práctica con lo que nosotros tenemos en la actualidad. Veamos entonces cómo sería el asunto. Voy cambiando de pantalla y entonces veamos esto que ellos decían, los actos de atribución formal. Serían aquellos que requieren la formalidad de un acto, que puede ser la declaración de un magistrado, ¿sí?, o un acto del propietario, por el que enajena formalmente un bien. Acuérdense que habían bienes manchipi y bienes nec manchipi, ¿verdad? En los bienes, esos manchipi, era necesario hacer una declaración formal para poderla enajenar y así atribuir la propiedad de una cosa a una determinada persona en su testamento también, mediante el legado de un efecto real o vindicatorio. Estos son actos de atribución formal. Un acto del magistrado, ¿verdad? Podría ser. O un acto del propietario. Aquí los actos del magistrado son denominados adictio y los actos que hacen los propietarios se denominan mancipatio, porque tienen que ver con enajenar la propiedad, con atribuir la propiedad de una cosa determinada a través de, en el caso del testamento, que sería vindicatio o vindicatorio. El vindicatio sería porque el efecto es vindicatorio y la institución sería la vindicatio. Pero son actos de atribución formal, los actos del magistrado, cuando el magistrado señala la atribución formal de la propiedad, es adictio, y en los que interviene un acto del propietario sería la declaración formal que vimos nosotros, la mancipatio, cuando se hace la enajenación de un bien. ¿Se acuerdan ustedes de la res mancipi? O sería la vindicatio en el caso de los testamentos. Vamos a explicar entonces ahorita esto de el adictio del magistrado. Porque los magistrados, por virtud de su poder imperium, podían atribuir la propiedad en determinados casos. Vamos a ver cuáles eran esos, la adictio del magistrado, cuáles eran esos casos por los cuales podía el magistrado atribuir la propiedad. Son varios. Por ejemplo, cuando se hace una injuria cessio, es decir, cuando, esto ya lo vimos, cuando se presentan en el contexto del juicio privado y convienen en presentarse ante el pretor como actor y demandado en una acción y convienen en que reconoce el demandado el derecho o la acción que tenía el actor. Esa
el reconocimiento se da a través de una confesión in iure. Entonces el pretendido derecho se le otorga de una vez como consecuencia de esa confesión. Ahí estaríamos en que a través de la in iure cessio, ¿verdad? Haciendo una sesión así, in iure cessio, porque se ha dado una confesión en ese contexto y ahí sale como consecuencia que el magistrado le atribuye eso a través de un decreto. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que incluso la podía hacer a través de un decreto que cuando atribuía de una vez la propiedad de la cosa, era aquel decreto adicere? Y en las subastas públicas, también el magistrado podría atribuir la propiedad al mejor postor. Ese es el segundo caso. En el tercer caso, cuando el magistrado hace el reparto de tierras públicas a favor de particulares. Y en cuarto caso, en general, que es cuando el magistrado reparte el botín de guerra entre los soldados, que eran, eso era el pueblo como guerrero que era, pues podía el magistrado repartir los productos ahí sí que del botín que se menciona aquí, de guerra, entre los soldados que participaron. Y la quinta, cuando el magistrado, en la fórmula de una acción, bueno, eso ya lo entendemos nosotros bien porque sabemos que en las fórmulas se autorizaba al juez para que hiciera adjudicaciones de propiedad respecto a los bienes de un litigio en favor de las partes. Ahí en la fórmula se redactaba. De todo este relajo, mis distinguidos amigos, lo que yo en realidad les transmito esto por una información pues académica para que ustedes sepan que los magistrados podían a través de esta institución que era la adictio del magistrado atribuir la propiedad en estos casos. No pretendo que se los aprendan de memoria, pero sí que los conozcan, ¿verdad? Porque eso es por lo menos que los conozcan, que el magistrado podría tener esas facultades. Es entendible que siendo el pueblo romano un pueblo conquistador y guerrero, pudieran los despojos de una batalla repartirlos como se muestra aquí en el número 4. También se comprende que el magistrado tuviera que hacer, por ejemplo, en subastas públicas, atribuir la propiedad al mejor postor. Y la número 1, que es la que nosotros estamos más familiarizados cuando el magistrado pretor, estamos hablando del magistrado pretor, podía de una vez atribuir la propiedad de un derecho real, perdón, al actor por virtud de una confesión in iure. Eso ya lo sabíamos, porque lo hemos visto antes. Veamos ahora los actos de atribución formal en las que interviene el propietario. También nos va a sonar familiar, porque antes, cuando estuvimos viendo los bienes, la clasificación de los bienes, pudimos ver esa clasificación de la res mancipi y res nec mancipi, que quedamos que no se podía hacer, pues no tengo yo cosas mancipi y cosas que no son mancipi, podría hacer nada más, porque en realidad este mancipi que tenía que ver con la clasificación que siendo la economía del Estado romano eminentemente agrícola o agropecuaria, tendrían que darle a las cosas una clasificación diferente cuando se dedicaban esas cosas a esa producción, para protegerlas, para que no fueran de una tradición tan fácil, para que no se transmitieran tan fácilmente,
las catalogaron, esas cosas que se dedicaban a la protección agrícola, a la producción agrícola, perdón, en res manchipi o cosas manchipi. Y entonces, para poderlas enajenar, se necesitaba de un acto solemne, de una declaración, que esa era una declaración que tenía que hacer el propietario, que era una mancipatio más, básicamente, aunque tenía esa mancipatio diferentes acepciones, como ves aquí tú, en la declaración que hace el adquiriente, porque era el que estaba recibiendo la cosa, en el acto privado, tenía que el adquiriente declarar que recibía de buen grado esas cuestiones en presencia del propietario de la misma, y el propietario hacía su declaración, solo que para él era una emancipatio dance, porque él era el que estaba dando el bien. Y entonces, de esa manera, se cumplía con la emancipatio, que era el acto formal que tenía que cumplir el propietario cuando pretendía enajenar algunas de las cosas clasificadas como res manchipi. Ya vimos que esas serían cuestiones tales como los caballos de tiro, los arados, las carretas, todas esas cosas que se dedicaran a la producción o en sí mismos, incluso los bienes que pudieran estar dedicados a la huerta, ¿verdad? Pues bodegas y cosas así. Lo que no habíamos visto hasta aquí era que el adquiriente tuviera que también participar de ese acto formal. Y aquí sí lo estamos, sí se aclara de una vez que también el adquiriente debe hacer su declaración formal en el sentido de que adquiere esas cosas. Entonces se puso eso en el derecho civil, en el derecho romano, para poder, digamos, proteger, era la idea, esos bienes que eran importantes para la producción agropecuaria. Entonces, actos de atribución formal de la propiedad, la emancipatio, cuando es una intervención del propietario. Luego tendríamos que el acto se completa con la acción de pesar en una balanza una cantidad de cobre que interviene como precio de la adquisición, y el acto se celebra ante 5 testigos y una persona más encargada de pesar el metal. Entonces todo eso ya te puedes imaginar tú que era difícil, no era cualquier cosa vender un bien con todas estas formalidades. Era oneroso, evidentemente, y se hacía muy difícil, por eso se decía que se protegía, porque era para tratar de que esos bienes no fueran de fácil tradición. Entonces para eso era la emancipatio, y bueno, aquí básicamente se describe esa institución. Voy a cambiar de pantallita y vamos al legado vindicatorio, que es lo que tiene que ver con el testamento y las sucesiones. Porque el propietario puede atribuir la propiedad de una cosa a otra persona por medio de un legado en su testamento. En su testamento. El legado vindicatorio es una disposición en un testamento de carácter formal que tiene que hacerse con las palabras do lego, doy en propiedad, y lego sería como en castellano lo interpretamos, por la que el legatario adquiere la propiedad de la cosa legada. Se dice por eso, hasta en la actualidad, se dice que se hereda a título universal cuando la herencia es a título, o cuando la herencia es a título universal, entonces la persona que recibe se llama heredero, y que cuando es a título particular, entonces la persona que recibe se llama legatario, porque es delegado, desde ahí viene. Y entonces este es un actor formal de atribución de la propiedad, pero la adquisición se produce, como todos sabemos,
como consecuencia del fallecimiento del enajenante, por eso es mortis causa. Ese sería el legado vindicatorio. Y vamos ahora con los actos de apropiación posesoria. Estos actos de apropiación son actos no formales que hacen que una persona adquiera la propiedad de una cosa que ya tiene en posesión. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo vamos a ver y son actos de apropiación posesoria y estarían dentro de lo que nosotros diríamos viene de un modo originario, digamos, de adquirir la propiedad. Porque lo importante es que esta apropiación, una persona adquiere la propiedad de una cosa que ya tiene en posesión, que ya está poseyendo. Estos actos en el derecho romano entonces se enumeran de la siguiente forma. Mira, serían la ocupación de cosas sin dueño, ¿se acuerdan que vimos cuáles eran las cosas sin dueño? Que se asimila a la adquisición de los frutos. La ocupación de las cosas sin dueño, ¿se acuerdan? Lo vemos las cosas sin dueño. Luego tendríamos la adquisición de una cosa nueva elaborada y la incorporación de una cosa a otra principal, a lo que se llama accesión. Vamos a ver cada una de ellas a continuación. Creo que todavía tenemos otra, que sería la más, que perdura y es más identificada con nuestro derecho, que es la usucapión y la prescripción. Ambas tienen una relación con la posesión y el tiempo que se posean las cosas. Y todavía existen, por supuesto, estas instituciones con sus variantes en nuestra legislación actual. La usucapión y la prescripción, por las que se adquiere la propiedad a través de la posesión continuada de un bien. Por eso sabemos, por eso inferimos, por eso afirmamos que el tiempo está intrínsecamente vinculado a la posesión de la cosa para que pueda adquirirse la propiedad. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Y si contamos la prescripción y la usucapión, pues es básicamente, son 4, pues serían como 5, pero las vamos a contar las dos como si fuera una. Veamos entonces, creo que cada una de esas las podríamos examinar. Y así tendríamos en principio la ocupación. Entonces aquí la adquisición de la propiedad se da por la sola toma de posesión, que es la ocupación de una cosa que no tiene dueño, ¿sí? Como animales salvajes cuya propiedad adquiere quien los caza, ¿sí? O una tierra deshabitada, ignorada, o una isla que súbitamente emerge de un río porque cambió de cauce el río, se movió, o un lago que se secó. Y así se hacen de esas pedazos de tierra, de esas extensiones de terreno, quienes las van a ocupar. Entonces a eso el derecho romano les denominó la ocupación, la adquisición de la propiedad por la sola toma de posesión u ocupación de una cosa que no tiene dueño. Las cosas sin dueño, ¿se recuerdan que vimos también las cosas sin dueño? Entonces, vamos a ver que los juristas consideraron que era un modo de adquirir la propiedad que reconocían todos los pueblos, por lo que era un modo ius gentium, era no propiamente del derecho romano, pero que producía la adquisición de la propiedad civil. Y acuérdense que la propiedad civil
era la propiedad exclusiva, la que podía tener el romano. El ciudadano romano era el único que podía tener propiedad civil. Pero, como te digo, eso lo vimos en su oportunidad también, que los romanos identificaron instituciones de los pueblos conquistados que se podían asimilar a su propio contenido jurídico, y entonces ese derecho de gentes que ellos identificaron, algunas instituciones las importaron a su derecho para poder producir a su conveniencia instituciones como la adquisición de la propiedad por mera ocupación. Lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto eso para los romanos. La misma idea de apropiación posesoria de una cosa nueva está presente también en otros modos de adquirir la propiedad. Vamos a ver que la adquisición de los frutos, por ejemplo, que todo el mundo sabe que son modos de apropiación de una cosa nueva, un fruto que crece en esta temporada, y el árbol pues siempre va a tener frutos, pero yo me hago de estos ahorita, y eso es a lo que se le llama la apropiación posesoria de una cosa nueva. Ya corté los frutos, ya me los quedé. La especificación y la accesión, esa misma idea se puede hacer. Vamos a ver si podemos. Les voy a dejar un poquito más aquí para que le tomen su captura correspondiente y vamos a explicar cada una de estas ideas. Bien, veamos la adquisición de los frutos. Los frutos naturales, que ya sabemos cuáles son, mientras están unidos a la cosa productora, como las manzanas al árbol, son una cosa con ella. Pero cuando se separan, se hacen una cosa distinta sobre la cual puede adquirirse propiedad. Entonces ahí nosotros también hemos visto que es curioso porque sabemos que la clasificación de los bienes, mientras los frutos están adheridos al árbol, son considerados como bienes inmuebles, mientras están adheridos al árbol. Pero cuando se separan, se hacen una cosa evidentemente diferente. Es un bien distinto, y la cosecha, que como es homogéneo, se puede manejar como una cosecha, ¿verdad? Así es como va la cuestión, pero ve tú que la adquisición de frutos, entonces, mientras son frutos naturales, si están unidos a la cosa productora, entonces son una sola cosa, pero cuando se separan, los frutos constituyen algo diferente sobre lo cual se puede adquirir propiedad. En principio, el propietario de la cosa productora adquiere la propiedad de los frutos por la mera separación. El propietario, como es el dueño del árbol, al separar los frutos, de todas maneras, ¿de quién era el árbol? De él, pues los frutos seguirán siendo de él, aunque sean. ¿Cómo adquirió la propiedad de esos frutos el señor? Por mera separación. ¿Sí? Por mera separación, separatio, pero mera separación está bien para identificarlo. Ahora, cuando se ha cedido a un tercero el derecho de aprovechar los frutos, porque esos negocios pueden hacerse, como por ejemplo al colono de una finca, que paga al dueño de la finca una renta para poder usar y cultivar, adquiere los frutos no por la separación, aunque de hecho cuando se dan los frutos los separe, pues para eso está el arrendando. Pero como él ha arrendado, entonces él va a adquirir la propiedad de esos frutos, aunque sea el mismo árbol, aunque esté plantado en el mismo lugar. El que tiene el derecho de aprovechar los frutos, adquiere la propiedad de los frutos por percepción, ¿sí? Por el hecho, no por la separación, como ves aquí, sino por el hecho de recogerlos, es decir, por su percepción.
Vamos a otra situación. La especificación. Vamos a ver qué es. Se dice que hay especificación cuando alguien hace una cosa nueva, nova especies, como los materiales ajenos que ya no pueden recuperarse en su integridad. Por ejemplo, quien hace vino con las uvas, pero las uvas son ajenas, o la harina con granos ajenos. Entonces se plantea el problema de quién es el propietario de la cosa nueva. ¿Eh? ¿El que hizo la cosa con las uvas o el que era dueño de las uvas, en el caso del vino? Vamos a ver esa situación. La especificación, entonces, se entiende que el dueño material o quien la hizo se denomina especificador. Los juristas de la escuela esta sabiniana afirmaban que era el dueño del material, y los de la escuela proculiana decían que era el especificador. Esta fue la solución que prevaleció en el derecho romano. Fíjate que el especificador era el dueño de la producción y no el dueño de las uvas, pero una cuestión que el dueño material o quien hizo. Entonces siempre estuvo esa, porque una escuela afirmó que era el dueño del material, el dueño, y entonces, en el caso del vino, ¿quién era el dueño del vino? ¿El que lo produjo a partir de las uvas o el dueño de las uvas? Pues según la escuela esta proculiana, era el especificador el que produjo el vino, el dueño. Y según la otra, la escuela sabiniana, pues el dueño era el dueño de las uvas. En fin, jurídicamente, la especificación es un modo de adquisición de la propiedad. Fíjate qué interesante, por el que el especificador adquiere la propiedad de la obra que hizo con materiales ajenos. ¿Verdad? Eso, pues, mira, ha sido una cuestión tremenda porque, digamos, hay productores vamos a decir, de comerciales publicitarios. Y pudiera ser que hayan agencias de publicidad, pero hay una persona talentosa que es el que tiene la idea. Y claro, la agencia de publicidad tiene ahí sus medios materiales. Tiene los equipos de edición, de filmación, de grabación, sus salas, sus editores y sus elementos de edición. Pero el anuncio lo forma este talentoso sujeto, que es un creativo, y entonces pudiera ser quién es el dueño de la idea, de la obra esa. La puede registrar perfectamente el talentoso sujeto el creador, el publicista, y no necesariamente la agencia de publicidad o el medio que la haya hecho. Es una cuestión que ahora sí se ha protegido a través de la propiedad, de los derechos de autor y la propiedad industrial. Pero mira desde dónde vienen las cosas, porque ya tenían ese dilema en el derecho romano con relación a los especificadores. Pero lo importante de aprender aquí es que la especificación es un modo de adquirir la propiedad que surge del derecho romano. ¿Y en qué consiste la especificación? En el acto de adquirir la propiedad de la obra, por su creación o participación, porque uno lo es aquí, como dice aquí. La especificación es un modo de adquisición de la propiedad por el que el especificador, que es el que hace el producto, adquiere la propiedad de la obra que hizo con materiales ajenos.
quien era el dueño material puede reclamar al especificador, eso sí, una indemnización por el valor de los materiales perdidos. La acción con la cual puede reclamar es distinta según los casos, en los que tiene que considerarse, entre otras cosas, si el especificador sabía o no que los materiales eran ajenos. Bueno, esto es una cosa que te lo apunto para que comprendamos bien el tema de la especificación, porque la especificación entonces es un modo de adquirir la propiedad en el caso del especificador, ¿verdad? Aquí ya te lo dejo. Ahora pasemos a otra, que sería la accesión. Y la accesión consiste en la incorporación de una cosa que es accesoria, por eso de ahí viene la denominación de esta institución, que pierde su integridad porque se ha adherido a otra que es principal. Generalmente las accesiones tienen lugar con bienes inmuebles, pero puede ser también a través de bienes muebles. Puede ser el resultado de una acción humana, como cuando se funden metales, por ejemplo, para hacer un anillo, para hacer joyas, ¿sí? O puede ser el resultado de fuerzas naturales, como la incorporación de la tierra y ramas que arrastran los ríos a los terrenos ribereños, que esa clasificación también la tiene, por cierto, el Código Civil guatemalteco hasta la fecha. Las formas de el aluvión y accesión son formas que están consideradas como formas originales de apropiación en el Código Civil. Y los casos más frecuentes son la edificación, la plantación o siembra en suelo ajeno. Porque eso sí, la accesión, fíjate que aquí hay una cosa interesante al final de esta cita, porque mucha gente es de la tradición porque solo ha escuchado o de su, ¿cómo se dice? Cuando por palabra nada más se enteran las personas por la tradición oral, entonces tienen una idea de qué sean las cosas, pero lamentablemente esas ideas muchas veces son equivocadas. Entre unas ideas son ciertos mitos que tienen las personas acerca de construir en terreno ajeno. Es una expresión que yo he escuchado muchas veces cuando dicen, es que quien construye y quien invierte en terreno ajeno es un tonto y lo ha perdido todo, lo pierde todo. Pero eso no necesariamente es cierto. Hay mecanismos que por supuesto son difíciles, pero sí sí existen esos recursos legales en el Código Civil actual en Guatemala para poder recuperarla en parte o la inversión total que se ha hecho en un terreno ajeno, o si se ha plantado, si se ha edificado en suelo ajeno, se puede recuperar todo o parte de esa inversión. Existe esa institución considerada en el Código Civil entre las instituciones sustantivas. Está el poder indemnizar. Y claro, hay que llevarlo después a un juicio ahora, pero básicamente es que se indemnice, que el dueño del terreno indemnice en todo, en parte al que ha invertido en él o que le venda el terreno. Pero eso la gente no lo entiende y por ignorancia no acciona. Por ignorancia o muchas veces también por miedo. Muchas veces hemos escuchado también expresiones tales como, ay, es que si un caso como este hubiera ocurrido en los Estados Unidos o en tal otro país, entonces ahí sí, porque ahí sí se respetan las leyes. Bueno, el hecho de que se respeten más o menos las instituciones del derecho derivan de la cultura de las personas de ejecutar sus acciones ante el órgano jurisdiccional, que es lo que fortalecen las instituciones del Estado.
Y precisamente el Estado se fortalece de tomar esas instituciones, de hacerlas valer. Un Estado se fortalece a través de la práctica de esas instituciones en países, por supuesto, como el de Guatemala, que todavía no tenemos Estado de Derecho, que no ha habido, desde tiempos de Vinicio Cerezo no ha habido Estado de Derecho en Guatemala. La gente hace lo que quiere y el que no quiere no te abusa en tus derechos. Las instituciones, sobre todo las autoridades, no están en capacidad ni disponen de voluntad y muchas veces tampoco de medios para proteger a la sociedad. Muchas veces eso se ve en cuestiones bien sencillas, como por ejemplo ver a personas que cargan 3, 4 menores en una motocicleta, sin casco y sin nada. Ahí hay un claro atentado contra la vida y la seguridad de esos menores. Pero pasan enfrente de los policías y nadie dice nada. En fin, vamos a dejar en la accesión el tema de hoy, porque son muchos conceptos, si no, también se me van a dormir. Nos quedamos aquí para la próxima clase, en donde estoy yo ubicado ahorita. Ya ni encuentro mi sesión, aquí estamos. Entonces, nos saludamos, ¿cuándo, mis estimados amigos? El miércoles. El miércoles. Licenciado, el miércoles. Será hasta entonces que tenga el gusto de poderles saludar. Me despido, les deseo muy feliz noche, feliz descanso. Ya tengo las notas, se las publico mañana. Dentro de un ratito las voy a publicar porque las tengo desde el fin de semana, pero no me había dado cuenta que no las he pasado a la ¿cómo se llama? A ese portal que consultan ustedes. Un saludo entonces, que tengan buen descanso. Nos vemos el miércoles, primero Dios. Con permiso. Feliz noche, licenciado. Muchas Gracias, gracias. licenciado. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Feliz noche, licenciado.